pero una de las razones por la que Amazon no acepta esos recibos que te dan cuando tú vas a Walmart es porque empezando por ahí no tienen tu nombre. Algo que se puede omitir en el invoice, ellos siempre dicen puedes omitir el precio, pero ¿para qué yo me voy a poner a omitir el precio? Es gastar energía innecesaria para mí. No me importa que ellos vean cuánto costó el producto. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita Ros. Hola a todos. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes siempre, últimamente se ha aumentado muchísimas personas, siempre están preguntándome, Leonel, ¿por qué Amazon no me está desbloqueando con este recibo? ¿O por qué Amazon no me está desbloqueando con este packing slip? Y en el día de hoy vamos a hablar de esas cosas que Amazon no acepta para desbloquearte. Pero antes de hablar de eso, Ross, ¿cuál es la diferencia y cuál es el problema que hay? Las personas siempre tienen como un poquito de confusión entre la diferencia con recibo y un invoice. ¿Cuál es la diferencia entre un recibo y un invoice? Yo no voy a entrar mucho en la definición, ¿sí? Vamos a decir la diferencia a simple vista. El recibo, que por lo general recibimos cuando vamos y compramos en un retail store, sale de una impresorita media rarita y como cuadradita. Entonces es totalmente rectangular y va saliendo así conforme van pasando los productos. Simplemente escanean un producto y como que se va agregando y se va agregando y se va agregando. Entonces, el invoice tiene mucha más información del producto. Un invoice ya tiene información detallada del nombre del producto, tiene el UPC del producto, a veces aparte del UPC tiene el modelo y otros códigos del producto. Aparte de eso tiene la información del comprador, o sea, tiene el nombre de quién compró el producto, dirección de quién compró el producto, tiene información del vendedor del producto, del distribuidor que utilizaste, entre otros. Básicamente, esa es la diferencia a simple vista. Si observamos, bueno, esto es un recibo, el rectangular, larguito que recibimos cuando compramos en cualquier tienda por departamento, por así decirlo, y el invoice o la factura, no sé si sería la traducción exacta así, pero el que Amazon pide es ya toda una hoja llena de información acerca del producto, quién lo vendió y quién lo compró. Ahí tú acabas de dar un buen punto que no lo había pensado mucho, pero una de las razones por la que Amazon no acepta esos recibos que te dan cuando tú vas a Walmart es porque empezando por ahí no tienen tu nombre. O sea, solamente te van a dar el recibo y te van a mostrar los artículos que tú compraste, quizá la cantidad y el precio, pero no va a estar el nombre tuyo ahí. Así que Amazon no, una de las cosas que Amazon pide es que esté tu nombre, que esté tu dirección, tal cual como está en tu cuenta de Amazon. Así que empezando por ahí, eso no te va a funcionar. Ahora, Ross, si antes de entrar de lleno en qué es lo que Amazon no acepta, si empezamos a decir entonces, ¿cuáles son los únicos propósitos por lo cual nosotros sí utilizaríamos ese recibito que nos entrega? ¿Para qué son útiles? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven esos recibos que me dan en Walmart? Bueno, o sea, para nosotros los vendedores. Para nosotros los vendedores, sí. ¿Para qué guardaríamos ese pedazo de papel que no nos sirve ni siquiera para desbloquearnos? Bueno, en el único de los casos que este pedazo de papel te podría servir, en mi opinión, o sea, es en caso de que alguien diga que tu producto es falsificado. Si alguien dice que tu producto es falsificado y tú lo compraste en Walmart, obviamente Walmart no va a estar vendiendo productos falsos. Así, si fue directamente a Walmart y tú fuiste a la tienda de Walmart, porque siempre hay que aclarar. Entonces, te puede servir en ese caso. Claro, tendrías que mandarlo muchísimas veces y explicar muchísimas veces porque el sistema de atención al vendedor, al cliente en Amazon, es un poquito, pues, exigente con nosotros los vendedores. O a veces hay personas que simplemente no conocen del todo cómo funciona el sistema y pues nos hacen pasar trabajo. Para esto sí serviría, quizás para comprobar que tu producto es obviamente original. Obvio, esto no quiere decir que si usted estaba vendiendo un producto y no tenía factura, usted se va a ir a comprarlo de nuevo y a buscar la factura, porque en Amazon no son tontos. Obviamente ellos te van a pedir una factura que tenga menos de 180 días, que salga la fecha con menos de 180 días para ellos verificar que eso que tú estabas vendiendo era original. Otro de los casos en los que podría funcionar quizás es si pierden tu inventario.
Tú podrías someter esto como información de que mira, sí, yo compré en tal fecha en Walmart o donde sea, lo compré ahí, sí, lo envié a ustedes y tratar de enviar muchísima más documentación con los tracking numbers, entre otras cosas. Sin embargo, como siempre, nos ponen a pasar trabajo. No digo que es imposible, pero es bien difícil. A veces es muy difícil de sobrellevar la información, o sea, la comunicación, perdón, con el servicio al cliente de Amazon para nosotros los vendedores. Es bien, bien difícil. Exactamente. Entonces, aquí en pantalla te vamos a estar poniendo ahora mismo esta imagen y estábamos hablando en el grupo de Facebook, a una persona el Amazon le dijo que no lo podía desbloquear y le puso lo que tú vas a estar viendo en esta imagen. Entonces, lo que hicimos fue que tradujimos esta parte que Amazon le dijo a esta persona y te lo vamos a compartir. Amazon lo que está diciendo que tú a la persona le está diciendo, ha presentado un documento inaceptable. Tenga en cuenta, y esto es muy importante, tenga en cuenta, Amazon dice, que no podemos aceptar recibos de venta al por menor. Esto es lo que estamos hablando. Amazon está diciendo, no podemos aceptar esos recibos que tú puedes conseguir en Walmart, en Target, en Kohl's. Entonces no lo podemos aceptar. Tampoco podemos aceptar confirmaciones de pedido en línea. Muchas personas, te ha pasado a ti, que las personas dicen, yo lo que mandé fue la confirmación de que yo pedí este producto online, en línea, y se lo estoy mandando a Amazon. Amazon está diciendo que eso tampoco no funciona. Tampoco funcionan pedidos de venta, tampoco funcionan facturas pro forma o presupuesto de compra de venta para su aprobación. O sea, hay como quien dice una cotización. Una cotización, no funciona nada de eso. Entonces, aquí Amazon está diciendo, para proceder, proporcione una factura, en inglés, un invoice. De un fabricante o distribuidor que refleje la lista detallada de los bienes adquiridos y las condiciones de venta. Aquí está exactamente, Amazon te lo está diciendo. Tú te quieres desbloquear, no me des ninguna factura que tú compras, cuando tú compras al por menor, no me des ninguna, como Rosa estaba diciendo, ¿cómo fue lo que dijiste ahora mismo? Una cotización, no me des un print screen, una captura de pantalla de que, yo hice esta orden en línea. Eso no funciona. Lo que Amazon te está pidiendo es que tiene que ser un distribuidor autorizado. Y entonces aquí es donde entra. Cuando tú consigas ese distribuidor autorizado, tiene que haber cierta información en ese invoice que te va a dar ese distribuidor. ¿Y cuáles son esas informaciones que tiene que tener ese invoice? Y esto es lo más importante. Esto incluso lo detalla Amazon cuando tú vas a subir la información. Y yo me refrenaría. Sí, tú debes hacer check como que tú estás consciente de que eso está ahí. Porque si eso no está ahí, fácilmente esa va a ser la razón por la cual te van a negar la aprobación de esa marca. Entonces, es bien importante que leamos. Dice, por ejemplo, lo voy a decir de memoria, y los que me acuerdo, si se me quedó uno. Yo te ayudo. Primero que todo, tiene que salir exactamente como está en tu cuenta de vendedor tu información, la información de tu cuenta. No es que si la cuenta está en nombre de Leonel y es una LLC que se llama JK Variedades o JK, qué sé yo, accesorios. No puede salir en ese invoice. La cuenta está a nombre de Leonel y la LLC es JK Accesorios. No puede salir en ese invoice mi nombre, porque la cuenta no está a mi nombre. Tiene que salir a nombre de él, tiene que también reflejarse por algún lado la LLC, y es súper importante también que la dirección machee. O sea, no puede ser otra dirección, porque es que ellos están tratando de verificar de que ese de que ese vendedor en Amazon está realmente comprándole a ese distribuidor autorizado. Ellos necesitan verificar de que sí eres tú, porque si no, pues compráramos un solo invoice, hiciéramos una sola compra y entre todos mandáramos el mismo invoice a Amazon. Entonces es súper importante que tu información esté exactamente igual. Dirección, nombre, número de teléfono, todo, absolutamente todo que machee como está en Amazon. Sí, aparte de eso, también es muy importante que tiene que ser una compra vigente. No puede ser de más de 180 días, creo. Súper importante. Así que tiene que ser súper importante. No puede ser que tú compres ahora, lo dejes ahí y que va a dejar que pase el tiempo. Así que tiene que ser vigente la compra. Aparte de eso, también tienes que tener la compra conjunta de más de 10 unidades. De por lo menos 10 mínimo unidades. 10, correcto. En estos días también una persona me estaba preguntando, donde yo me estoy tratando de desbloquear, solamente me dejan poner 5 unidades.
unidades, comprar 5 unidades. Puedo comprar 5 y luego 5 y le estaba explicando que no. Nope. Tienen que ser 10, por lo menos 10 unidades de ese producto. Otra cosa que Amazon también lo reitera cuando tú estás aplicando, y es que ellos dicen que es muy probable que ellos se pongan en contacto con el distribuidor que tú estás diciendo que lo compraste. Así que es muy importante. Yo he escuchado varios podcasts de personas que dicen que Amazon sí lo ha contactado a los suplidores para preguntar, ¿es cierto que, como Ross dijo, JK Variedades LLC te hizo una compra el 27 de septiembre o el 25 de octubre, te hizo una compra? Así que es muy importante, no falsifiques este documento, no trates de maquillarlo ni nada por el estilo, porque es todavía mucho peor si Amazon se da cuenta que tú estás tratando de falsificar ese documento. Ok, algo que se puede omitir en el invoice, ellos siempre dicen puedes omitir el precio, pero ¿para qué yo me voy a poner a omitir el precio? Es mucho, es gastar energía innecesaria para mí. No me importa que ellos vean cuánto costó el producto. Simplemente me interesa que toda la información que ellos están pidiendo esté ahí en ese invoice que yo estoy submitiendo. Exactamente. Entonces, ya para hacer un resumen, Amazon no acepta, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Amazon. Amazon no acepta ningún recibo que tú puedas obtener en una tienda minorista, como digamos Walmart, como Target, como Kohl's. No aceptan nada de esto. Amazon tampoco acepta ningún tipo de captura de pantalla de que tú hiciste una compra en línea. No acepta nada de esto. Amazon lo acepta. Amazon está diciendo exactamente lo que ellos necesitan, y es un invoice donde ellos puedan ver la información tuya, tal como está en tu cuenta, y también donde ellos puedan ver la información del distribuidor, que ellos puedan ver la dirección del distribuidor, el nombre, puedan ver el número de teléfono, y que ellos puedan constatar de que es un distribuidor autorizado y que no es una persona que se está haciendo pasar por un distribuidor. Así que esto es muy importante que tú lo hagas, y como siempre, como acabamos de decir, tienes que comprar al menos 10 unidades de ese producto. Así que si tú quieres desbloquearte, esto es todo lo que tú tienes que hacer. Nosotros tenemos nuestra guía de desbloqueo, que te la vamos a dejar aquí por si tú necesitas una guía paso a paso para tú poder desbloquearte. Pero también, como lo hemos dicho en videos anteriores, en nuestro canal de YouTube tenemos videos mostrándote paso a paso cómo desbloquearte en categorías como grocery, y también cómo desbloquearte en marcas como Nike, Adidas y Under Armour. Así que es muy importante que si tú estás en el proceso de desbloquearte, tú o compres la guía, si tú quieres comprar la guía y necesitas una guía paso a paso, o mire nuestro canal de YouTube para que tú puedas ver cómo hacerlo totalmente gratis. Ahora bien, bueno, me siento generosa hoy. A veces nosotros tenemos el invoice que tiene toda la información bien y sabemos que compramos de un distribuidor autorizado y que todo está absolutamente bien. Sin embargo, Amazon no nos está aceptando la información. Puede suceder. Entonces, en ese caso, ¿qué es recomendable hacer? Hay dos opciones: seguir enviando la información, o el otro truco que pueden utilizar es traten de cerrar esa aplicación. Ustedes van a ir a las aplicaciones que tienen abiertas y en lugar de mandar la información, en el comentario le van a poner a la persona, al que vaya a recibir esa información, el servicio al cliente, le van a poner, por favor, cierra esta aplicación. Y por igual, en donde tienen que enviar el invoice, van a crear un documento, un PDF, y le van a poner, por favor, cierra esta aplicación. Lo ponen en inglés, por favor. Y donde tengan que enviar cualquier información, siempre van a poner que por favor le cierren esa aplicación. Y traten de que cuando ya esa aplicación esté cerrada, ustedes inician el proceso desde cero, porque a lo mejor fue que les tocó el peor de los trabajadores de servicio al cliente, el más estricto, o el que quizás no estaba muy seguro de cómo funcionan las cosas, y de esa manera quizás pudieran obtener el desbloqueo, pero no utilizando un recibo de Walmart, no utilizando una captura de un correo electrónico, no utilizando una cotización. Es si usted está seguro de que tenía la factura, o sea, el invoice correcto, o sea, esto es lo que debo submitir, esto coincide todo con lo que Amazon pide, pues entonces un truquito que pueden utilizar es cerrar esa aplicación y luego volver a enviarla. También es bueno que no sobremanipulen el documento. No es bueno estar escribiendo demasiado, tachando demasiado o resaltando demasiado, porque ellos pueden asumir que tú estás tratando de manipular la información. Exactamente. Así que nada, muchas gracias una vez más por estar con nosotros y nos vemos en una próxima. Chao.